Yo soy secretario de Empleo y Rehabilitación de la Federación. Al principio de la pandemia se crearon lo que es los informes, digamos, o los documentos con el protocolo, digamos, para informarle a los médicos o a los hospitales si alguna persona contraía COVID, cómo debería ser el trato, ¿no es cierto? Yo tuve COVID, estuve 15 días internado, 5 días en terapia, y nada, y aquí estoy. Yo coordino el Consejo de Género de la Federación, soy de Santa Fe, estudiante de la licenciatura en Psicología y bueno, activista por los derechos de las personas con discapacidad. El Consejo de Género que tiene la Federación es un consejo federal donde participan mujeres de distintas provincias, donde FAICA tiene organizaciones afiliadas, digamos, son mujeres con discapacidad visual, con ceguera o con baja visión, que participan de este consejo y bueno, buscamos, proponemos que la cuestión de discapacidad se tenga en cuenta en todas las políticas públicas que se decidan respecto a género, ¿no? FAICA lleva adelante en la Secretaría de Empleo el programa Ágora que se, bueno, dedica, digamos, como a todo esto que te contaba, a brindar capacitación y hacer inclusión laboral para las personas con discapacidad visual. No solamente capacitación para las personas con discapacidad visual, sino también capacitación para las distintas empresas que quieran, digamos, que los requieran, eh, información acerca de, para poder tomar a una persona con discapacidad visual. La mayor exposición a situaciones de violencia que podemos sufrir las mujeres con discapacidad visual, por eso pedimos que cada vez que bueno, ustedes saben que existe un cupo laboral del 4% en cuanto a trabajo del Estado, a trabajar en organismos del Estado, que no se cumple, que nunca se ha cumplido. Las mujeres con discapacidad visual que no trabajamos, que tenemos una pensión no contributiva, generalmente las pensiones no contributivas son incompatibles con los programas que se generan desde el Ministerio de Géneros y Diversidad, bueno, desde los distintos organismos estatales para protección, y lo que nos genera a nosotras es una dependencia económica y una fuerte vulnerabilidad a la violencia económica, entre otras violencias, ¿no? Entonces, el 80% de la población con discapacidad del país no trabaja en este momento. Hoy, si bien es el día del bastón blanco, como herramienta fundamental para la autonomía, también solemos hacer un llamado a la reflexión ahí de generar ciudades transitables, lugares transitables, accesibles, amigables para las personas con discapacidad, respetuosos de la diversidad, digamos, y tratar de eliminar las barreras que la sociedad genera al momento, en este caso barreras físicas, barreras urbanas. Las páginas oficiales de los organismos del Estado suelen tener muchas dificultades para el acceso, sobre todo en cuanto a cuestiones de seguridad que tienen que ver con generar códigos para autentificarse, con generar, y todas esas cuestiones están en imagen. Nuestros lectores de pantalla no pueden cubrir ahí. Bueno, las campañas de difusión muchas veces se hacen también en formatos inaccesibles, sin videos, sin audiodescripción, muchas veces videos de los que las personas con discapacidad visual solo escuchamos la música, a veces tienen texto o tienen imágenes, pero están hechos solo con música y no están audiodescriptos, o flyers en fotos, la foto no es acompañada por el texto plano, de manera que no lo podemos leer, por lo menos rápidamente, porque existen aplicaciones para leer esas fotos, pero lo que ocurre es que tenés que tener buena conexión a internet, descargarte la foto, pasarla, bueno, es todo un proceso, ¿no? Y que no todo el mundo conoce esas aplicaciones y su manejo. Al principio, sobre todo en la cuarentena más estricta, digamos, las primeras semanas, que quienes vivimos solos, es decir, con autonomía o con otras personas con discapacidad, y teníamos que salir a hacer nuestras compras, salir a hacer, bueno,
las cuestiones de la vida cotidiana, por ahí se nos impedía el acceso a algunos lugares, porque como fuimos considerados rápidamente población de riesgo, así sin distinción, todas las personas que tuvieran CUD fueron consideradas personas de riesgo. En muchos lugares pedían a las personas con discapacidad que no ingresaran al lugar, por ejemplo a un supermercado, a un comercio, ¿no? Nada, a esa persona se le generaba un problema porque vos no siempre contás con un familiar o con un vecino o con alguien que voluntariamente haga las compras por vos. Y muchas veces no lo querés hacer tampoco porque, digamos, impide ahí un poco nuestra autonomía. Desde FAICA se han generado protocolos, por ejemplo, protocolos de salud, que se han aportado, que hemos colaborado, que después la Agencia Nacional de Discapacidad ha tomado fragmentos de ese protocolo para hacerlos, para difundirlos a nivel nacional, digamos, respecto del trato y de algunas cuestiones a tener en cuenta para con personas con discapacidad visual. Que por ahí se desconocen y por ahí, nada, dependemos de la voluntad o del sentido común de dar con un profesional que se las ingenie, entre comillas, pero bueno, no es la idea en estas situaciones de pandemia, la idea es que se estandarice lo más posible y que se responda de una manera ordenada y que ya esté estipulado, ¿no? En cuanto al aislamiento que te dan, a ver, vos ves un enfermero a la mañana, un enfermero a la tarde, un enfermero a la noche y nada más. Te las tenés que arreglar solo para todo. Está mucho que se tenga en cuenta para las políticas nacionales de juventudes, bueno, como nos pasa en todos lados, ¿no? La cuestión de discapacidad termina quedando un poco por fuera y somos desde las organizaciones, desde la sociedad civil que tenemos que insistir y recordarles y marcarles, miren, las juventudes con discapacidad, las mujeres con discapacidad, quisiéramos aportar tal cosa o nos parece necesario que se tenga en cuenta tal otra, ¿no? En este caso, el Instituto Nacional de Juventud, hemos participado de alguna que otra actividad, pero como política integral, no se tiene en cuenta la discapacidad en la interseccionalidad, digamos, así como se tiene en cuenta la comunidad LGBT o como se tiene en cuenta a las minorías racializadas, o todo este tipo de colectivos, de actores sociales. Por ahí el colectivo de personas con discapacidad nos sigue faltando un poco para ser considerado como actor social, como colectivo, que es importante que participe políticamente, como sujeto político, ¿no? Encuentros nacionales de mujeres con discapacidad visual, donde, bueno, nos reunimos una vez al año en las distintas provincias. Hemos hecho talleres sobre violencia, sobre acceso a la justicia, sobre salud sexual y reproductiva, sobre participación política, todas las cuestiones de género súper necesarias de tener en cuenta, imprescindibles, que se empiece a contemplar la discapacidad como de manera interseccional, como una variable más a incorporar a los colectivos de diversidad, para que estemos incluidas las mujeres con discapacidad y las identidades disidentes con discapacidad en las políticas públicas. También la urgente necesidad de formación de todos los organismos públicos, de todos los poderes del Estado en materia de discapacidad, en perspectiva de discapacidad, pero desde el modelo social y de los derechos humanos, para ser considerados sujeto político, para ser considerados un actor fundamental en cuanto a las discusiones, en cuanto a los debates, en cuanto a las políticas públicas de la urgencia, que se toman decisiones cada día para los colectivos más vulnerados. Y yo siento, por lo menos en lo personal, que el colectivo de personas con discapacidad, que ha sido históricamente vulnerado y oprimido, no está presente en los imaginarios, en las agendas de los tomadores de decisiones. Y eso nos trae, bueno, enormes complicaciones. Día a día se van creando diferentes protocolos, diferentes anuncios, diferentes medidas, y las personas con discapacidad no son tenidas en cuenta para nada. Sabemos que va a estar muy difícil de ahora en más, la situación ya lo es, sumamente difícil, la situación económica de las familias, y que se tenga en cuenta, por favor, a las personas con discapacidad respecto de ofrecer posibilidades reales de acceder al mercado laboral, posibilidades reales de entrar
trabajar. Ni siquiera estamos pidiendo subsidios por única vez, subsidios o aumento en las pensiones, sin que sea deshonra cobrar una pensión, por supuesto. No es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que tengamos posibilidades reales de acceder a un trabajo como cualquier otra persona. Es un derecho humano.